Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Vamos a esperar algunos minutos en lo que se conecta la mayoría. Muy bien, son las 10 de la noche. Vamos a comenzar. Buenas noches, Coco. ¿Me pueden confirmar si el audio se escucha adecuado? ¿Es de calidad? Si el audio y la imagen es de calidad, ¿me pueden confirmar? José Alberto, buenas noches. Sí que sí. Gisela, buenas noches, sé que sí. Bueno, vamos a iniciar. La actividad de integradoras de esta semana son muy importantes porque están relacionadas, Elia, buenas noches, con lo que son actividades que van a trabajar en la semana 4, perdón, en la semana 3 y en los módulos 3, 4 y 5, como les había dicho anteriormente. Ya he trabajado estos módulos y por eso sé que es algo que ustedes van a requerir. Y sobre todo son actividades muy complejas, un poco más difíciles, porque no estamos acostumbrados a elaborarlas. El resumen es una actividad que va a requerir mucha comprensión. Teníamos la costumbre de hacer escolar de acuerdo a como lo hacíamos en la primaria, en la secundaria, que era copiar y pegar información o transcribir información. Entonces ahorita vamos a explicarles cómo se hace un adecuado resumen. Entonces, vamos viendo lo que es nuestra orden del día. Sería, bueno, ya hemos de la bienvenida, ver cuál es el propósito de las actividades de la semana 2, explicación de los temas centrales para realizar las actividades integradoras y explicación de los elementos y estructuras que debe de tener las actividades integradoras. Entonces vamos a empezar con recordando una breve recordatorio sobre la forma que deben de tener para pedir las extensiones de tiempo, especificar su nombre, número de actividad, fecha y hora a la que se comprometen a entregarlo. Y vemos aquí el ejemplo. Esto agiliza mucho la solicitud para entregar las actividades integradoras, o mejor dicho, para darle la extensión. Esto realmente lo agiliza y esta forma que les presento, pues principalmente es cuando me mandan por mensaje de WhatsApp o por correo electrónico, porque cuando lo envían por mensajero, pues sí veo el nombre de quién es, sí me aparece el nombre y algunos, pues la imagen.
pero cuando no, en el WhatsApp, pues a veces no viene, no tienen el nombre y pues ahí me desubico un poco. Entonces también les explico un poco la forma en que evalúo aquí para, les comento esto para que tengan un poco más, para que conozcan cómo es el trabajo que yo realizo, cómo lo realizo. Entonces aquí tengo me aparecen todas las actividades que son entregadas. Aquí pongo las ordeno, donde dice modificación, entrega, las ordeno de tal forma que voy evaluando, por ejemplo, en este caso las del día miércoles. Eh, Esto es con el anterior grupo con el que estuve. Entonces tenemos que, por ejemplo, Roberto la entregó a la 1:10. Después José Carlos lo entregó a las 10:04. Entonces aquí Roberto lo entregó a la 1 de la mañana, a la 1 de la madrugada, es a la hora que a veces tienen tiempo. José lo entregó a las 10 de la mañana, Estefanía a las 16 horas, que serían a las 4 de la tarde, Rosa a las 7 de la tarde, Kenny a las 8, y es así como las voy ordenando y voy evaluando. Por ejemplo, ahí inicié ya a empezar a evaluar terminé de evaluar las actividades del domingo, las que me faltaban del domingo, y empecé con las del día lunes, que ya empezaron a entregar algunos. Todo esto lo comento para que tengan ustedes mayor comprensión, y si ven que no ha sido evaluada su actividad eh, el lunes o el martes, pues también tengan un poco aquí de comprensión de que posiblemente lo entregaron el domingo a las últimas horas y son las últimas en evaluarse. Si entregaron la actividad el día viernes y no las he evaluado el día sábado o domingo, a lo mejor es por cuestiones de actividades que tengo que hacer en casa y pues van a ser las primeras en evaluarse el día lunes. Ya si es martes y se le entregaron el viernes, si es martes y no hay una evaluación, entonces ahí sí pueden mandar un mensaje: oye Rubén, ¿qué está pasando con mi actividad? La entregué el día viernes y aún no me la evalúas. Aunque tendría tiempo para evaluarlas hasta el día miércoles, pero sí ya es aquí ya algo, pues a lo mejor se me dañó el equipo, pero sí, aquí en este caso sí pueden preguntar, en los demás casos también, pero les digo para que tengan tranquilidad de que no se evalúa la actividad porque aún todavía no le corresponde en la mayoría de los casos. Entonces ahora sí vamos a ver el propósito del módulo, mejor dicho, de la semana 2, es leer diversos tipos de forma eficiente, empleando técnicas de lectura o de comprensión de lectura para elaborar un resumen, identificando y organizando las ideas principales. Como ven, en el foro Aprendiendo, les puse unas preguntas relacionadas con lo que vamos a trabajar en las actividades integradoras, porque es muy importante que ustedes puedan aplicar una técnica de lectura para comprenderlo y puedan extraer las ideas principales. La clave de un buen resumen o de elaborar un resumen es saber comprender el texto y poder extraer las ideas principales e ideas secundarias. Eso es lo principal, o el primer paso que se debe de hacer. Entonces, para los recursos que vamos a tener en la semana 2, de los que están aquí, pues serían las estrategias de lectura, el resumen, pasos para resumir y organización de un texto y los marcadores textuales. Entonces, en la presentación, la parte de presentación del módulo, aquí pueden encontrar en fuentes de consulta para que citen su información. Aquí sí es muy importante que pongan sus fuentes de consulta porque, como les mencionaba anteriormente,
muchos ya han realizado el mismo resumen del mismo texto y lo han plagiado. Y puede ser que ustedes no lo hayan hecho, pero como no hay una fuente de consulta, al momento de yo hacer un rastreo sobre el texto, sobre el resumen, porque hay cosas que a veces no cuadran o que busco para comprobar que no es solamente tras que he elegido algunas ideas y extraerlas para transcribirlas. Entonces, por eso hago el rastreo. Entonces, ahorita les voy a explicar por qué es importante las fuentes de consulta. Entonces, vemos que son las estrategias de lectura, estructura de un texto y el resumen. Lo principal que deben de los recursos que deben de leer. Bueno, ya tenemos que hay diversas estrategias de lectura, ya las mencionaron. Hay estrategias de lectura antes, es decir, conocer el texto, la estructura, el autor, cuándo se escribió, cómo está escrito. Esas son las estructuras, la estrategia de antes de la lectura. Revisión de la estructura, cómo está estructurado, si está por capítulos, si no tiene capítulos, si tiene subtítulos, las palabras negritas, las subrayadas, los subtítulos, el índice, ese ya sería la estructura. Es una estrategia antes de la lectura, una exploración. Los conocimientos previos, qué sé del tema, qué he escuchado sobre este tema. Y durante la lectura, pues ya sé subrayar las ideas principales, conceptos, consultar las ideas principales o los conceptos claves, palabras que no conozco, identificar cuál es la tesis del autor o la idea principal, cuáles son sus argumentos. El subrayado es otra técnica de lectura cuando estamos leyendo, y reducir el significado de palabras a otros más cortos. Entonces vamos a ver cómo vamos a reducir estos significados, que es muy importante para un buen resumen. Y ver los patrones, consiste en distinguir palabras claves o indicadores que facilitan la comprensión de la información y la estructura del texto. Pueden clasificarse de tiempo, atribución, adversativos y colaborativos, que son las palabras que nos permiten unir una idea con otra idea o un párrafo con el otro. Estas palabras son después, entonces, finalmente, incluso, además, también, al igual que, sin embargo. Esas serían las palabras, los patrones del texto. Para después de la lectura, pues tenemos lo que son el resumen, es la principal, el esquema, la síntesis, el mapa conceptual, serían estrategias para después de la lectura, que nos va a permitir estas estrategias de lectura para después, por un autocuestionamiento, que se realiza un proceso de reflexión sobre el aprendizaje desarrollado durante la lectura. Dicha reflexión ayuda a tomar conciencia sobre las acciones que el lector llevó a cabo para la comprensión del texto y apropiación del conocimiento, lo que a su vez le permite conocer sus habilidades para potenciarlas. Entonces vamos a ver la organización de un texto. Un texto pues va a estar dependiendo del tipo de texto, si es narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativo. Esto que le estoy presentando ahorita lo tomé de los recursos de la plataforma. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de El diario de un seductor, de Soren Kierkegaard. Aquí les voy a ejemplificar lo que les acabo de decir. Mi estrategia de lectura antes de leer el libro sería saber quién fue el autor, quién es, qué significa ver la portada. Veo que está un hombre con una mujer. Por la forma de vestir es de
muchos años atrás, de aproximadamente 1900, antes de 1940, por el tipo de vestido, hasta 1850, 1840, por el tipo de vestido, veo carruajes. Entonces ahí me está dando ideas de lo que se va a ir tratando. Voy a consultar la biografía del autor, puedo consultar qué es un seductor si lo desconozco, si está dividido en capítulos o tiene subtítulos, y ya después me voy a adentrar a la lectura. Esto me ayuda mucho porque en primer término, si sé que el autor es Soren Kierkegaard y este autor fue un filósofo de Dinamarca, nacido en Dinamarca, en el año de 1840 aproximadamente, voy a saber que el libro no me va a tratar sobre recomendaciones de cómo seducir a una mujer. Me va a hablar de un tema filosófico que va a utilizar casos muy particulares de lo que vive un seductor, en este caso de los placeres. Soren Kierkegaard fue un filósofo que se interesó mucho sobre la cuestión de los diferentes tipos de placer, de las condiciones humanas. A él no le gustó filosofar sobre temas muy complejos como la existencia de Dios. Él se centró en la existencia del ser humano, la condición del ser humano, y entre ellos están los diferentes tipos de placeres. Hay placeres estéticos, hay placeres inmediatos que nos causa, por ejemplo, la comida, el ejemplo de la comida, un placer de comer, un placer estético es un poco más elevado y un placer religioso espiritual, un gozo espiritual, las personas que tienen ese tipo de experiencias. Entonces él habla que el placer estético es algo que no, que no tiene una gran existencia, no perdura, no te lleva a la felicidad, porque en cuanto obtienes algo, vamos a decir, unos zapatos de moda, te lo compras y es un placer estético. Vas a andar feliz o satisfecha o satisfecho durante un cierto tiempo, pero después van a salir otros zapatos y es lo que va a ocasionar que ya te dejen satisfacción. Entonces los placeres sexuales perdón, los placeres este, estéticos van a llevar a una relación, a un estado de satisfacción de muy corto plazo y una insatisfacción. Entonces, como ven, a mí me ayudó estas estrategias de lectura previas, conocer de qué se va a tratar, conocer el tema. El tema, en algunas de las cuestiones que les decía en el foro Aprendiendo, es que muchas veces el título del libro no tiene mucha relación con el contenido del tema. El tema, el título del libro es Diario de un seductor, pero el tema es los placeres estéticos que experimenta un seductor y que son efímeros y que lo llevan a una constante insatisfacción y a un problema de su existencia, que va a generar su existencia. Entonces, todo esto me va a ayudar para identificar las ideas principales del libro, extraerlas y poder hacer un resumen adecuado del libro. Yo ahorita lo que les estaba narrando sobre el diario del seductor, pues hice un pequeño, breve mini resumen, mini síntesis. Si ven el libro, pues van a decir, pues este no me va a interesar. O algunos que sí le va a interesar y lo van a leer. Entonces, como ven, haber identificado la esencia del libro, del tema, haber aplicado estrategias de lectura para comprenderlo, me llevó o me permitió poder hacer un resumen. No les narré o extraje fragmentos del libro y se los estuve narrando. Más bien extraje la esencia del libro y se las presenté. Eso sería aplicar las estrategias de lectura para poder resumir.
Y tenemos ahora, la primera actividad les va a pedir que hagan un mapa conceptual. El mapa conceptual es una construcción muy compleja porque solamente vamos a utilizar conceptos. Conceptos son 2 o 3 palabras solamente, no son enunciados, no es un exceso de información. Si se fijan, solamente debe tener 2 o 3 palabras en cada viñeta o cada recuadro, unido por líneas con algunas palabras que sirven de enlaces o conectores en cada uno. Entonces, eso sería un ejemplo de un buen mapa conceptual. Si utilicé bien mis estrategias de lectura, se me va a facilitar hacer un buen mapa conceptual. El mapa conceptual todavía es mucho más difícil que un resumen, porque me van a tener que, por ejemplo, de cada capítulo de un libro, van a tener que extraer 5 o 4 ideas o conceptos claves centrales y que les permita explicar todo lo de este capítulo y así sucesivamente. También tenemos el esquema. El esquema es mucho más fácil que el resumen y que el mapa conceptual porque consiste en extraer las ideas principales e ideas secundarias que van a ser enunciados. En el esquema, la cantidad de ideas principales dependerá de la extensión del texto, al igual que las ideas secundarias. Por ejemplo, si un texto tiene 4 subtítulos, entonces las ideas principales serían 4. Si cada subtítulo tiene 8 párrafos, las ideas secundarias pueden ser de 4 a 8. Entonces es más o menos el ejemplo del esquema. Esto se los menciono porque hay algunos en las actividades anteriores del módulo pasado que les di, me ponían 2 o 3 ideas, elegían hacer un esquema hablando de la actividad integradora 1, perdón, hablando de la actividad integradora 3, les va a pedir que hagan apliquen la lectura de comprensión, utilizando una técnica, extraigan las ideas principales del texto, lo analicen, elaboren un breve bosquejo y después realicen un resumen o un esquema o mapa conceptual. En el módulo anterior que estuve, en los 2 módulos anteriores o generaciones anteriores, mejor dicho, algunos alumnos solamente ponían 2 o 3 ideas del texto que elegían, y lo cual pues era incorrecto, porque debe ser más extenso. Principalmente si elegían el texto de Multisuniversos, era mucho más extenso el esquema y me lo ponían solamente con 3 ideas principales y era lo único que desarrollaban. Entonces debe ser mucho más extenso hablando de ese tema. Aquí tenemos otro ejemplo de mapa conceptual y pasos para resumir. Entonces tenemos, de acuerdo a esta autora, tenemos que eliminar el material trivial, que son las ideas accesorias, las ideas que no son importantes, eliminar de material poco importante, que es muy redundante. Por ejemplo, tenemos o podemos englobar palabras como mesa, cama, silla, sofá, por muebles. Un ejemplo, vamos a decir, Carlos tiene unos muebles, bueno, me concentro. Pablo compró una silla muy hermosa, un sofá muy hermoso, la recámara que es muy amplia, muy hermosa, muebles rústicos hermosos. Ese sería como una descripción, pero ¿cómo lo podríamos englobar? Carlos compró muebles hermosos y ya, ahí estaríamos englobando.
Podemos cambiar palabras extensas por palabras cortas, sería el cuarto paso, que sería la sustitución. Ejemplo, cortar, rasgar y pegar por una acción general como ensamblar. Síntesis del párrafo por seleccionar de la oración para oración principal explícitas. Y tenemos la síntesis. Esto que les acabo de mencionar lo podemos conocer también como información relevante y accesoria. La información relevante son las ideas principales y las ideas secundarias. Son la columna vertebral de todo el texto. Y esta información relevante es aquella que si se saca del texto no se puede comprender. Está ligado directamente con la idea principal del texto. Ejemplo, el Circo del Sol no solo se ha dedicado al entrenamiento, sino que también ha preocupado por mejorar por el mejoramiento y el crecimiento social y cultural de nuestro mundo. Así, ha trabajado en varias causas altruistas con el objetivo de construir un mundo más justo y libre. Aquí, en todo este párrafo, hay ideas, información relevante. ¿Cuál es la información relevante? La que está en negritas. La información accesoria es la que no está en negritas. Y aquí tenemos el ejemplo de ya todo este resumen, cómo lo englobé en una sola frase. El Circo del Sol se preocupa por mejorar el crecimiento, por mejorar el enriquecimiento social y cultural del mundo. Hasta ahí queda. ¿Por qué no agrego lo que dice así? Ha trabajado en varias cosas altruistas con el objetivo de construir un mundo más justo y libre, porque así es una de las frases o de las palabras indicativas que les había mencionado. Los voy a regresar. Aquí están los patrones del texto. Así ya identifiqué los patrones del texto o conozco algunos patrones del texto y de esta forma sé que la palabra así es para ejemplificar. Por lo tanto, todo lo que está a partir de así es un ejemplo y de acuerdo con lo que vimos en los pasos para resumir, se deben de quitar los ejemplos y solamente se debe de poner información relevante. Entonces, así ha trabajado en varias causas, es información accesoria. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo de información irrelevante o accesoria, porque es lo que les pongo en la retroalimentación. Tu resumen no es adecuado o le falta más práctica al resumir porque dejas mucha información accesoria. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí, que es la que no sirve, lo que sirve para enriquecer solamente el texto, para algunos le llaman paja, y tenemos sirven para ejemplificar las ideas principales, para dar ejemplos, para contrastar o comparar con otras posibilidades, clasificaciones, justificaciones y corroborar. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el mismo párrafo. El Circo del Sol no solo se ha dedicado al entrenamiento, sino también se ha preocupado por mejoramiento y el enriquecimiento social y cultural de nuestro mundo. Así ha trabajado en varias causas altruistas con el objetivo de enriquecer el mundo. Entonces aquí lo tenemos. Tenemos un ejemplo de resumen. Se trata de extraer las ideas principales y vemos que el resumen es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas o 7 líneas y se resume en 3 líneas. Entonces vamos no sé si aquí tengan, antes de continuar, una duda o dudas. Nos quedamos con la información. Entonces, buenas noches, Soraya. Rosa, buenas noches. Susana, ¿alguna duda hasta el momento?
Si tengan alguna duda. Sí, Rosa, en el resumen solamente son, un resumen se elabora con las ideas principales y las ideas secundarias. Las ideas accesorias, esas no se deben de incluir, se desechan. Cuando hacíamos resumen en la primaria y en la secundaria, lo que hacíamos solamente nos limitamos a elegir la información y transcribirla. Y eso no era un resumen correcto, pero así lo hicimos, o así lo hacíamos, me incluyo, pero los maestros, pues por no batallar, pues no nos lo enseñaban de forma correcta, y sobre todo porque en la clase, pues no da tiempo para leer 40 resumen que aproximadamente tiene el grupo. Sí, Elba, pueden realizar el resumen y ahorita les voy a explicar, en este caso. Mm, aquí vamos a ver. Sí, precisamente, como les mencionaba, al inicio, lo que estaba mencionando Rosa es sobre las ideas, que mencionen tres ideas principales. Precisamente la primera parte de la actividad integradora tiene como objetivo ayudarles a elaborar un bosquejo o un esquema de lo que va a ser su mapa conceptual, su esquema o resumen, cualquiera de los tres. Pues solamente tienen que elegir uno. Cristi, solamente tienes que hacer un esquema o un resumen, cualquiera de los dos. Yo les recomiendo que hagan el resumen. Y ahorita les voy a decir cuál resumen hagan o cuál texto hagan. Todo va a depender de la cantidad de tiempo que tengan. Nos vamos con Cristi. Aquí Susana, bueno, vamos a ver con Soraya, dice, la actividad integrada puede ser opcional el resumen o tiene que ser. Es opcional resumen o esquema, es libre. En un texto de 8 párrafos, el resumen adecuado debe ser entre 4 párrafos a 6 a 5 párrafos, el aproximado. Ahorita les voy a mencionar cuáles son las ideas que tiene que tener. Bueno, las explico aquí con Susana. Aquí vemos lo que menciona Susana. Eh, ¿Cuál es la extensión? De lo que se refiere Susana es de la extensión. Aproximadamente entre una tercera y cuarta parte del texto original. Si vamos a hablar de 8 párrafos, lo correcto serían 4 a 5 párrafos. Cualquiera de las dos, Soraya, cualquiera de las dos, mapa o resumen. Bueno, les voy a comentar la recomendación que yo les hago. Ahí. Yo les recomiendo que hagan un resumen. ¿Por qué razón? Todo esto es dependiendo de lo que ustedes, el tiempo que tengan. Si tienen mucho trabajo, yo les recomiendo que hagan el resumen de la opción 1 y la opción 2 de un texto literario del Principito o de Julio Cortázar. ¿Por qué razón? Porque en la semana 3 van a realizar un relato
sobre estos dos textos y solamente tienen que elegir uno de los dos. Estos dos textos los van a elegir, cualquiera de los dos, para hacer su relato. No vienen otros textos, solamente vienen estos dos. Voy a tratar de mostrarles en la semana 3. No, ya me sacó aquí, pero les voy a mostrar la semana 3. Aquí en la semana 3 tenemos el relato. Vamos a ver. Aquí viene El Principito y La Noche Boca Arriba. Son los dos únicos textos que les propone para la actividad integradora 2. Por lo tanto, si ustedes no tienen mucho tiempo, si están con mucho trabajo, casi no les da tanto tiempo para leer, hacer desde ahora o empezar a hacer desde ahora el resumen les va a ayudar a elaborar su relato para la próxima semana. Yo, como les comentaba en la semana anterior, sobre sus tiempos, si saben que no tienen mucho tiempo, busquen la forma de ahorrar tiempo. Y esta forma es una forma de hacerlo. Para la semana 4, 3 ya no tendrían mucho tiempo, eh, perdón, ya no tendrían que leer tanto porque ya lo leyeron. Entonces, esa es mi sugerencia. Un ejemplo de los errores más comunes que en las otras generaciones he encontrado es que les gusta mucho el texto científico, pero no comprenden tanto los términos científicos y se les dificulta a la hora de hacer el resumen. De tal forma que los que me elaboran el resumen de texto científico generalmente terminan transcribiendo la información solamente. Ahorita les voy a poner unos ejemplos del informe de los errores de las formas incorrectas. Sí, Cristi, las fuentes de la información es sobre el texto que eligieron y los otros recursos que vayan a utilizar. Si utilizaron, por ejemplo, para consultar la biografía del autor o algo que les pide, también las colocan. Vamos a ver ahorita unos ejemplos de resumen incorrecto. El primero, bueno, entonces se los comparto. El que tenía pensado primero. Entonces los comparto. Es una de las cosas, bueno, aquí tenemos el texto de Vivimos en un multiverso. ¿Por qué me doy cuenta de que está mal elaborado o mal redactado este resumen? Por la información accesoria. Nunca se deben de poner en un resumen este tipo de situaciones. La palabra universo proviene del latín universus y está compuesto de uno y versus que gira, que da vueltas. Esto ya no lo puedes poner, es incorrecto, es información accesoria. ¿Por qué? Porque le estás dando definiciones a una persona, al lector, al que vaya a leer el texto. Y se supone que tú le comprendiste el texto para poder elaborar el resumen, se supone que tú lo debiste haber comprendido y por lo tanto me tienes que englobar o mencionar una palabra más sencilla, esto que estás poniendo aquí.
Otra de las cosas que se cometen en común es poner datos. En un resumen, no es muy adecuado que pongan datos porque los datos no son cosas que comprendemos, que necesariamente tuvimos que transcribir. Y en el resumen se trata de poner la mayor parte de la comprensión. Aquí, por ejemplo, poner preguntas es otro error al resumir. Al copiar el texto y ponerle estas preguntas, quiere decir que no logramos comprender. Y al agregar datos, este tipo de información también es incorrecta. Aquí tenemos otro. La función del resumen es, perdón, la función del paréntesis, cuando nosotros ponemos paréntesis, son notas aclaratorias, son notas explicativas. Lo que va dentro del paréntesis no afecta el, el cuerpo del resumen. Les voy a mostrar. Vamos a ver si aquí tengo otro. Bueno, no. Aquí voy a eliminar este. Como ven, no afecta en nada. O sea, todo lo que se escribe en un paréntesis o entre diagonales no son notas explicativas que sirven para explicar o aclarar, pero que forma una segunda parte del texto. Entonces lo vuelvo a agregar. Entonces esto es algo explicativo solamente del autor, es para el autor solamente o para explicar un poco más. Por eso no se deben de agregar la información que está dentro de un paréntesis porque luego se identifica, ni poner demasiadas cantidades, porque lo que tienes que dar información es la comprensión. La cantidad que ves en un texto, en el texto original, es la información que te está dando el texto original y tú la debes de comprender y traducirla en conceptos o en cosas globales, como lo que les acaba de mencionar sobre los conceptos de silla, mesa, ropero, recámara, comedor, en muebles. Entonces lo que se da en las cifras, solamente hay que poner la idea central. Y aquí les voy a poner un ejemplo en este caso les voy a mostrar por qué deben de poner las fuentes. Y aquí voy a seleccionar la información. Aquí elijo la información, la voy a copiar y ahora les voy a compartir pestaña. Yo pongo cancelar para que me dé la pestaña. Como ven, yo copié la información y la pego en mi buscador para identificar si no hay plagio o para ver qué tanta cantidad de palabras o de texto es transcrito y cuánto han englobado conceptos. Entonces aquí le pongo buscar y me va a dar el texto. Entonces aquí está, por ejemplo, aquí ya aparece que Gallegos Martínez Fernández ya usó esta información. Entonces yo al momento de buscar la información, pues aquí me identifica que esta persona. Lo que está en negrita son las palabras que son exactamente iguales a lo que yo escribí. Entonces, es normal que aparezca esta información, estas páginas, pero aquí ya esta persona copió y pegó la información. Entonces, es aquí donde se presta para malos entendidos. Aquí tenemos otra del Club de Ensayos.
Aquí, por ejemplo, tenemos esta. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver, para que vean esta información. Si ven, es casi igual la información a la que tenemos en el texto. Entonces, por eso es que deben de poner las fuentes de consulta, porque si no agregan fuentes de consulta y está exactamente igual, entonces es ahí donde yo a veces estoy viendo. En cambio, si ustedes me ponen la fuente de consulta y me sale esto, pues yo al momento de comprobarlo, aquí viene, aquí está la información donde dice había seleccionado, esa persona podría hasta los 2 puntos. Entonces busco esa persona hasta los 2 puntos. Aquí está. Entonces ese fragmento es exactamente igual. ¿Y qué es lo que yo estoy identificando aquí? Es que solamente el autor del resumen se limitó a extraer fragmentos de la lectura para su resumen y es un resumen inadecuado porque no está comprobando, de acuerdo a la rúbrica, que logró identificar las ideas y la esencia del texto para elaborar su resumen. Entonces, esa es una de las formas de por qué les pido que pongan sus fuentes de consulta. No, no se debe de leer todo el texto del Principito, solamente son, creo, algunos capítulos. Aquí vemos, es solamente una parte del Principito, como unas 30 hojas aproximadamente. Puedes consultarlo en la reseña, bueno, en la semana 3 para ver qué cantidad pide aproximadamente y ya puedes elaborar tu resumen. Entonces, esa es la explicación de por qué les pido hagan sus fuentes de consulta, porque se presta a malos entendidos. Entonces, si me envías vamos a decir, con el permiso con todo respeto, de Cristi. Cristi, no me elabora su resumen el día martes y yo le pongo que su resumen fue plagiado porque se encuentra en tales páginas. Cristi tiene oportunidad de hacer la aclaración porque entregó la actividad el día martes. Pero ¿qué pasa si Cristi hubiera entregado la actividad el día domingo a las 11 de la noche? Ya Cristi no podría hacer nada porque su actividad se va a evaluar hasta entre el martes y miércoles. Entonces ya se agotó el tiempo para hacer las aclaraciones y poder hacer una segunda entrega. Entonces hay que evitar ese tipo de problemas. Imaginen que ustedes están en la semana 4 y van a hacer su proyecto integrador que tiene mucho más peso, mucho mayor valor y hay este tipo de confusiones. Pues en este caso, pues afectaron gravemente su calificación. ¿Qué tal si llevaban en lugar de sacar el 100, como perdieron 30 puntos, van a sacar un 7? Entonces, esto sí, a veces es grave. No, en muchos casos no se penaliza, pero como no hay una evidencia de dónde elaboraron su actividad para comprobarlo, esto ha pasado. Y se los comento, en las generaciones 20 y 19 me pasó casos en los cuales los alumnos ponían sus fuentes de consulta. Al momento de comprobar qué era lo que pasaba,
identificaba que solamente que no habían hecho un adecuado resumen. Entonces, la penalización el puntaje era mucho menor. Perdían 4, 5 o 6 décimas. Pero hubo quien no puso fuentes de consulta y coincidió con que había muchas páginas de otros trabajos ya realizados y pues su trabajo fue penalizado como plagio o fue evaluado como plagio y pues bajó considerablemente su calificación. Entonces, pues desafortunadamente está esas situaciones que me han pasado y se las comparto para evitar este tipo de situaciones. Ahora vamos a continuar con la presentación. Si tienen más preguntas, por favor vayan realizándolas. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de un resumen que era de 7 líneas y quedó en 3. Aquí vemos otro ejemplo de resumen, cómo se va extrayendo las ideas. Y este texto es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 líneas y queda en 4 líneas. Aproximadamente el 50-40% de la información. Y serían los ejemplos de resumen. Entonces ya tenemos que las características de un resumen adecuado son que no debe tener información accesoria, secundaria, anecdótica o superficial. Debe ser claro, concreto, preciso, sin generalidades ni vaguedades y coherente. Es decir, tenemos el ejemplo, se puede reemplazar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter por planetas del sistema solar. Es decir, aquí estamos siendo concretos, no me estoy extendiendo. ¿Qué es lo que pasa en algunas ocasiones? Que la indicación pide una cuartilla, entonces a veces se nos dificulta mucho escribir una cuartilla y por lo tanto dejamos mucha información accesoria y no nos vamos a lo concreto. Y en este caso no se reduce a seleccionar información y transcribirla, como el ejemplo que les acabo de mostrar. Tiene una extensión adecuada, aproximadamente entre una tercera y cuarta parte del texto original, es lo que ya les había mencionado. Utiliza un lenguaje propio, es decir, no es 100% literal, no copia del texto frases, sino que reelabora personalmente. Es decir, engloba ideas. Un ejemplo, Juan tenía ganas de ver una película, revisó la cartelera, encontró que se había estrenado la película que quería ver, se dirigió al cine, sacó la cartera, etcétera. Todo esto se puede englobar de la siguiente manera. Juan fue al cine. Entonces, es lo que deben de hacer. Por eso les mencionaba que cuando agregan cantidades, cifras, que muy poco comprendemos, eso es un significado de que no se comprendió bien el tema, que no se logró extraer las ideas esenciales. Demuestra que ha comprendido el texto y alguien que no haya leído el original capta lo esencial. Ya lo que les mencionaba, en el ejemplo del libro del diario de un seductor, yo les mencioné lo esencial del libro, entonces ya cuando lo lean ya van a saber de qué se trata ese libro y, y a lo mejor no lo van a leer, lo desechan. Entonces en general lo importante de los temas para elaborar las actividades integradoras. Ahora les voy a ejemplificar, les voy a poner un ejemplo de la actividad integradora, lo que debe de tener la actividad integradora 3. Eh, vamos, cualquiera de los dos, Elba, cualquiera de los dos textos literarios. Coco, ¿cuántas líneas como mínimo debe tener el resumen? Va a depender de la cantidad o de la extensión del texto.
En el caso de, vamos a ponerlo, se voy a compartir, retomo, eh, como en este artículo, en este texto, la extensión es, vamos a ver, son 4 cuartillas aproximadamente, es muy extenso. Por lo tanto, este texto debe de ser aproximadamente 1 o 2 cuartillas como mínimo. Vamos a contar los párrafos si gustan. Sería un párrafo muy grande, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 párrafos. Un resumen de este texto debería de quedar en 10 párrafos de 5 o 6 líneas. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a ver este cortito. Les comparto ahora otro texto. Los textos periodísticos, si no tienen mucho tiempo, pues los textos periodísticos son buenos, son adecuados. Tenemos que el texto, ¿cuáles son los países con mayor empatía de América Latina? Tenemos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí son 8 párrafos, debe de quedar en 4 párrafos. Pero no vayan a poner esta información, nombres de países, todo esto sería información accesoria. Esto sería información accesoria. Hay quien la pone dentro del resumen. Entonces vemos, este texto quedaría en 4 párrafos aproximadamente. Entonces todo va a depender, Coco, de la cantidad del texto. Coco, ¿cuántos párrafos tiene ese texto? Si me lo puedes decir pero aproximadamente debe ser entre 4 y 5 líneas. En lo que nos... Aquí les comparto. Bueno, vamos a ver, tenemos el texto, la inteligencia artificial no es como la pintan. La actividad integradora 3 debe tener esto, la portada, el título del autor, el título, autor, fecha de publicación, tipo de texto, características de este tipo de texto, ideas principales. Las ideas principales son oraciones y con estas oraciones van a elaborar el resumen. Entonces aquí tenemos que lo que les mencionaba, este es el esquema para realizar o elaborar aplicando las estrategias de lectura. Entonces, en la primera parte deben de elaborar o deben de aplicar las estrategias de lectura. Esta primera parte son las estrategias de lectura y es lo que van a elaborar y lo van a expresar. Desde aquí ya me voy dando cuenta si el resumen o el esquema, mapa conceptual, va a cumplir con lo que se está solicitando la rúbrica. ¿Por qué? Porque me doy cuenta si realmente eliges las ideas centrales, si hiciste una adecuada lectura de comprensión. Y ya después viene el resumen. En este caso, el resumen son
5 líneas. Este resumen no está bien elaborado. Se los ponía como ejemplo. Aquí ven, tiene información accesoria. Y al final deben de poner por qué me interesó esta lectura, estrategias de lectura que utilicé y conocimientos que adquirí de la lectura. Eso es lo que debe de llevar la actividad integradora número 1. Y bueno, las fuentes de consulta. Aquí este es un ejemplo de una actividad que tomé de un alumno de la generación 19 para ejemplificar lo del resumen. Todo esto que está es información accesoria. Todo esto es información accesoria. Son informaciones accesorias que no debe de ir. Y si las quitamos, vamos a ver si quitamos la información accesoria. ¿Cuánto nos queda? 3 líneas. Es un ejemplo de quitar, entonces, que no resumió adecuadamente la autora de esta actividad. Es un ejemplo. Les voy a compartir otro ejemplo. ¿No, Cristi? Aproximadamente serían como 30 hojas lo del libro. Les comparto otro ejemplo de una mala estructuración de una actividad integradora. Aquí tenemos la portada. La portada solamente la pone en este espacio. Esto es incorrecto. Vemos aquí esta parte. Si vemos, este es un error en las ideas principales. Es decir, si ven, esta ya no es una idea principal, es una explicación. Tiene 55 palabras aproximadamente. Entonces tiene aquí la segunda idea principal de esta persona tiene 73 palabras y la tercera idea principal tiene 73 palabras. Son muy extensas y no son ideas principales. Aquí, este es el resumen, que es incorrecto. El resumen lo hizo en 52 palabras. Aquí ya exageró en lo resumido. Porque si unimos las 3 ideas principales, nos van a dar una extensión de 128 palabras, es decir, 2 veces el resumen. Entonces, eso es incongruente. Aquí ya inmediatamente identifiqué que no leyó bien, porque no supo identificar las ideas principales. Si no identifica las ideas principales, ¿cómo va a elaborar el resumen? Si no hay ideas principales, no hay un buen resumen. Utiliza un tamaño de la letra, es mucho mayor, debe de ser tamaño 12, Arial 12. Estos son ejemplos. La explicación de 8 a 10 líneas que les pide, escribir un párrafo que expliques por qué te interesó esa lectura. También es mucho mayor que el resumen. Entonces, 179 palabras, es decir, explicó por qué le gustó el texto, el que eligió, 3 veces más que el resumen.
Entonces, esto es incorrecto. Es un ejemplo de una actividad incorrecta y no agrega fuentes de consulta. Como aquí es evidente de que copió y pegó información, al momento en que yo hago el rastreo, voy a identificar que esta actividad pudo ya ser tomada de otra fuente y es donde se da el malentendido. Las letras solamente negritas pueden ser los títulos y subtítulos. Aquí lo correcto es que hubiera hecho esta persona esto. Y aquí ya tenemos la forma correcta. Es como se debe de poner un texto, debe de ir en negrita, solamente títulos y subtítulos, y lo demás en letra normal, tamaño 12. Entonces es un error de resumen. Como ven, está mal estructurado. Las ideas no son identificadas correctamente. Entonces ahora vamos